Entonces, tema 4, derivadas. Entonces, vamos a ver qué es una derivada, y una derivada, pues ya sabemos que es una razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos la función matemática en el plano cartesiano, la graficamos, geométricamente la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente, a la gráfica de la función en un punto específico, ¿ok? Entonces, esta puede ir cambiando de acuerdo a nosotros nos vayamos moviendo en los puntos de la función, ¿ok? Eso es una derivada. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada? Bueno, primitivamente la derivada es el límite del cociente entre el incremento de dicha función menos la función original y el incremento de la variable independiente cuando ésta tiende a cero. ¿Ok? Entonces, es una división básicamente de la función más el incremento menos la función entre el incremento. ¿Ok? Es un límite fácil, sencillo. Entonces, vamos a ver aquí las derivadas de funciones comunes, o podemos decir que los principios y las reglas que nosotros necesitamos para derivar X cantidad de funciones, ¿no? Entonces, son funciones algebraicas y funciones trigonométricas. Entonces, empezamos con las funciones algebraicas y dice que la derivada de una función elevada a una potencia es lo mismo que bajar esa potencia, multiplicarla por la función y al exponente le voy a restar 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo f de x a la n, bueno, la derivada de f de x a la n es igual a n por f de x a la n menos 1. ¿Sí? Lo bajo. Esa yo diría que es la regla número 1 para las derivadas. Siempre se aplica, siempre la van a utilizar. Y ya a partir de ahí nosotros podemos empezar a aplicar las propiedades de las derivadas, ¿no? Las reglas de las derivadas. Por ejemplo, está la suma o resta de la derivada de dos funciones. Entonces es la derivada de la suma de f de x más g de x, o la derivada de la resta de f de x menos g de x, o viceversa. No pasa nada. Es la suma de la derivada de las funciones, ¿no? Entonces es la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. ¿Sí? Entonces sumas las derivadas o restas las derivadas. En la multiplicación tienes la derivada de la multiplicación de f de x por g de x. Entonces aquí mucho cuidado, no importa el orden en que lo hagas, pero fíjate bien que no vayas a derivar y a multiplicar la misma función, ¿ok? Entonces esto es igual a la derivada de x por g de x, la función original, más la derivada de g de x por la f de x en función original. ¿Sí? Entonces derivamos una y la multiplicamos por la original de la otra, y derivamos la otra y la multiplicamos por la original de la una, ¿no? Y la división, en el caso de la multiplicación no importa porque el signo es una suma, ¿ok? Me miento. Aquí dice más menos, eso está incorrecto. Déjenme lo cambio de una vez, porque no es más menos, es más. Listo, correcto. Perfecto. Entonces, en el caso de la división, sí es muy importante cuidar el orden y que nosotros hagamos las cosas porque tiene un signo menos. Y si no ponemos atención en la manera en que las acomodamos, podemos alterar el resultado por un signo, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes ahí. Y dice, la derivada del cociente de f de x entre g de x es igual al numerador, que sería la derivada de f de x por g de x menos la derivada de g de x por f de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Es la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera entre la segunda original al cuadrado. ¿Sí? La función g de x al cuadrado. El numerador se eleva a la 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas son las funciones algebraicas o las reglas de las derivadas. Y las funciones trigonométricas son exactamente directas, ¿no? Hay que aprendérselas y así son. Entonces, la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x. Y en este caso y en el de las otras funciones, las derivadas, cuando nosotros tenemos una función dentro de una función, lo que nosotros hacemos es derivamos el argumento, o sea, lo que está dentro de la función, una función, multiplicamos por la función que está afuera y al exponente le restamos o hacemos las operaciones correspondientes, ¿no? Entonces, en este caso, el argumento de la función seno, pues es x, y ya sabemos que la derivada de x es 1, ¿no? Entonces, por eso no vemos tanta diferencia, pero se deriva el argumento primero y luego la función, ¿va? Y se mantiene el mismo argumento. Entonces, la derivada del seno, pues es coseno,
Y viceversa, la derivada del coseno es el seno, pero esta vez es negativo. ¿Ok? Entonces la derivada del seno, coseno, la derivada del coseno es menos seno. La derivada de tangente, o sea, seno entre coseno, es igual a secante cuadrada de x. Y la derivada de la secante es igual a secante por tangente. De la misma manera que en el seno y en el coseno son inversas, nomás que el signo cambia, bueno, exactamente lo mismo pasa con la tangente, ¿no? La derivada de la cotangente es igual a menos la cosecante al cuadrado y la derivada de la cosecante es igual a cosecante por cotangente negativa, ¿va? Entonces, esas son las propiedades de las derivadas. Vamos a ver el ejercicio 1, que son las funciones algebraicas. Entonces, aquí, pues ya lo que podemos hacer es derivar las funciones que se están operando, ¿no? Ya vimos nosotros operaciones con polinomios. Entonces, tenemos un ejemplo de f de x es igual a 3x cúbica más 2x cuadrada y g de x es igual a 2x cuarta menos 4x cuadrada. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es la derivada de la suma de las funciones. Bueno, entonces yo sé que la derivada de la suma es simplemente la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Perfecto, entonces yo paso a derivar la primera, derivo la segunda y me da el resultado. Entonces lo único que tengo que hacer es sumarlas, elimino paréntesis, agrupo términos semejantes y la respuesta del ejercicio es 8x cúbica más 9x cuadrada menos 4x. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la pendiente de la recta tangente a la función, ¿va? Entonces, eso es en el caso de la suma. Vamos con el otro ejemplo, que es el caso de la multiplicación. Entonces, yo sé que la multiplicación, y aquí se presenta el error otra vez, lo voy a corregir. Yo sé que en el caso de la multiplicación es la derivada no, cambié el equivocado. A ver, permítanme. Ok, perfecto. Ahí está, este es más. Listo. Entonces yo sé que en el caso de la multiplicación es la derivada de la primera que multiplica a la segunda, más la derivada de la segunda que multiplica a la primera original, ¿no? Entonces, bueno, ya sacando las derivadas del ejercicio anterior, las tenemos en pantalla, y solamente queda multiplicarla una por la otra y aplica el mismo principio, ¿no? Eliminamos, bueno, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, este por este, ya que tenemos ese resultado, eliminamos paréntesis y agrupamos los términos semejantes. Entonces, la derivada de la multiplicación de las funciones es igual a 42x a la 6 más 24x a la 5 menos 60x a la 4 menos 32x al cubo. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos de cómo se aplican las propiedades de las derivadas o las reglas de las derivadas, tanto con funciones elevadas a una potencia como operaciones con polinomios, ¿no? Suma, resta o multiplicación. Entonces, en el caso del ejercicio 2 con las funciones trigonométricas, aquí yo voy a combinar los dos ejemplos que siguen, ¿no? Que son funciones trigonométricas y la operación con polinomios que me faltó, que es la división. Entonces, yo voy a comprobar en esta vez cuál es la derivada del cociente de f de x entre g de x, siendo f de x seno y g de x coseno. Entonces, nosotros podemos ver que el cociente es seno entre coseno, con el mismo argumento, entonces sabemos que es la tangente. Bueno, entonces, si nosotros sabemos que es la tangente, nosotros tenemos que llegar al resultado de la derivada directa de la tangente, ¿no? Que es secante cuadrada. Perfecto. Pero en este caso vamos a aplicar la propiedad de los cocientes, de las divisiones. Entonces yo sé que la derivada de una división de funciones es igual a la derivada de la primera que multiplica la segunda original menos la derivada de la segunda que multiplica la primera dividido entre la segunda original, ¿no? G de x al cuadrado. Bien, entonces yo sé por derivadas directas que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno o seno negativo. Entonces ya tengo las derivadas, la aplico en la fórmula, ¿no? Que es la primera por la primera, la segunda, digo, la derivada de la primera por la segunda, la derivada de la segunda por la primera y la segunda elevada al cuadrado. Bien, entonces me queda el siguiente resultado. Una vez desarrollando todo, aplicando la ley distributiva de la multiplicación, eliminando paréntesis, agrupamos términos semejantes y podemos ver que en el numerador nos queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, o coseno de x elevado al cuadrado más seno de x elevado al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, eso se llama identidad pitagórica.
¿sí? Y la identidad pitagórica dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Ah, perfecto. Entonces yo vengo y sustituyo esa identidad pitagórica en el numerador y el resultado me va a quedar 1 entre coseno de x al cuadrado, que es lo mismo decir 1 entre coseno de x, todo eso elevado al cuadrado. Y yo sé que la función inversa del coseno, si yo divido a 1 entre coseno, el resultado me va a dar secante. ¿Ok? Entonces puedo aplicar la propiedad de los exponentes que dice que una función elevada a una potencia es igual a la función, ya incluyendo todos sus términos, elevada a la misma potencia, ¿no? Entonces hago la sustitución y me dice que es secante al cuadrado. Y como podemos ver, estamos en lo correcto, porque una vez más, la derivada de la tangente por derivada directa es secante cuadrado. Muy bien. Y listo. Listo, sería todo. Este es todo el contenido del tema 4, que son derivadas. Ya saben ustedes que si encuentran alguna duda, que si tienen, no, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna pregunta o encuentran algún error, pues pueden hacerlo en su grupo correspondiente en Google Classroom, presentarlo ahí en el tablón o me la pueden hacer llegar a mí directamente a través de la dirección del correo L1833-1092 @hermosillo.tecnm.mx, es mi correo institucional y yo voy a tratar de contestarles lo más rápido posible. Perfecto. Entonces sería todo. Gracias.